Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Perspectivas Modelo. El día de hoy me encuentro con el abogado Arturo Carballo Madrigal. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Un Bien, gusto saludar a toda la audiencia. perfecto. ¿Cómo lo recibe el sur? Muy bien, siempre México me recibe de buena manera y siempre yo recibo también ese cariño de buena manera. El abogado estudió Derecho por la Universidad de La Salle en Costa Rica y ha tomado diferentes cursos, entre ellos el curso interdisciplinario para prevenir la trata de personas de la Universidad de Costa Rica, el curso El Derecho Internacional en Acción, una guía sobre los tribunales internacionales por la Universidad de Leiden en Países Bajos, el curso anual de Derecho Ambiental de la Universidad de Florida y la Organización de Estudios Tropicales y un diplomado en Derecho Internacional de Personas Refugiadas y Apatriadas de la Universidad de La Salle y la ACNUR. Tiene certificación en conciliación y mediación en conflictos laborales de la AmCham y es subcoordinador amicus curiae de Aprefloras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones con sede en Washington, D.C. Exactamente, ¿qué es lo que conocemos como derecho internacional público en términos simples? Ok, buena pregunta, muchas gracias por el espacio. Tal vez tratar de poner en los términos más simples que podamos. Es una rama más del derecho, como hay distintas otras, ¿verdad? Claro que Penal, sí. comercial, laboral. Entonces, el internacional público es, bueno, casualmente, derecho internacional, donde hay distintos sujetos de derecho. ¿De qué hablamos cuando decimos sujetos de derecho? El más tradicional, los estados, ¿no? México y Sí. Costa Rica tienen un tratado de libre comercio, tienen relaciones bilaterales, lo usual de que puedan tener, digamos, dos estados como sujetos de derecho, digamos, típicos del derecho internacional público. Muy bien. Pero hay otros, también pueden ser los mismos ciudadanos, pueden entrar en materia de derechos internacional público, propiamente en derechos humanos, empresas inclusive, organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no solo los estados, aunque es el actor o el sujeto por, digamos, más tradicional de la relación del derecho internacional público. Muy bien. Y dígame, ¿por qué es importante estos derechos internacionales públicos en general? Bueno, porque buscan traer algún orden y alguna seguridad jurídica entre la comunidad internacional. No siempre se logra, lamentablemente, pero buscan, digamos, ordenar un poco ese contexto internacional de relaciones entre los pares, que son los estados, entre la comunidad internacional, en distintas materias, digamos, por ejemplo, la materia comercial. Por ejemplo, pero ¿qué es lo que hace o en qué momento se toma, no sé si llamarlo como una decisión o un apoyo unilateral, de decir, todos los países que estamos ahorita en este momento juntos, en qué momento se designa de que estos son los derechos, digamos, internacionales que deberíamos seguir todos y cada uno de nosotros que estamos aquí? ¿En qué momento? Bueno, hay varios, pero quizás para hablar de tiempos más actuales, el gran elemento diferenciador es la Carta de Naciones Unidas, Muy bien. donde pues todos los estados que han entrado al sistema de Naciones Unidas, que son la gran mayoría, pues han suscrito la Carta de Naciones Unidas y esa es como la cancha general. Aparte de ese instrumento general, también los estados, en el ejercicio de su soberanía, cada cual, porque es un ejercicio de soberanía, puede decidir si entra o no a firmar y a ratificar cualquier otro tratado, que puede ser un tratado bilateral, simplemente dos estados, puede ser un tratado multilateral o abierto para distintos Distintos estados, estados. o puede ser algún tipo de tratado específico en alguna materia, Organización Mundial del Comercio, Corte Interamericana de Derechos Humanos con la Convención Americana y los distintos, porque hay un montón de tratados de distintas materias, de ambiente, de comercio, marítimos, de extradición, Okay. etcétera. Ahora, una pregunta. En el caso de, estamos hablando de los estados o las naciones que se han decidido a seguir toda esta lista de derechos, estas acciones o estos acuerdos que han llegado. Pero, por ejemplo, vemos de que hay lugares, por ejemplo, no todo el mundo está suscrito a la ONU, ¿no? En primer lugar. En el caso de esas naciones que no están dentro de, digamos, los derechos internacionales, ¿están obligadas sí o no a seguirlas de alguna forma o cada una puede seguir a su propio ritmo, por decirlo así? Bueno, es una muy buena pregunta que de hecho me abre otro par de preguntas aquí en la cabeza, pero vamos a ver cómo la atendemos. Los estados que no sean parte de las Naciones Unidas, aún sin ser parte de la Carta de Naciones Unidas, la Carta en realidad recoge
algunos principios que son universales y que de alguna manera otras convenciones también cubren. Entonces, no necesariamente por estar formalmente fuera del sistema de Naciones Unidas, implica que esas reglas no les apliquen a través de otros convenios que sí hayan suscrito o que sean inclusive de principios generales. Eso a los que están afuera, pero también tenemos el otro gran problema. Tenemos a los que aún estando adentro no cumplen. No lo siguen, es correcto. Entonces es que todavía es más difícil. Y entonces eso casualmente es, bueno, es el tema de la charla que vamos a tener hoy en un rato, pero es uno de los desafíos más grandes del derecho internacional. Pongámoslo con un ejemplo tal vez más sencillo. Si fuéramos un barrio, nosotros que estamos en este salón ahorita, tal vez fuera de cámara nos ven solo nosotros dos, pero acá vemos como 8 personas en la sala. Muy bien. Supongamos que somos un barrio y acordamos una serie de reglas para el uso de la cancha de fútbol a ciertas horas, no poner música a ciertas horas, etcétera. Cosas, digamos, básicas. Y todos cumplimos, todos decimos que vamos a cumplir, pero Al momento de... pero hay uno o dos que no cumplen o a veces no cumplen. Entonces ahí empezamos en un problema porque somos un barrio. Bueno, la comunidad es algo más o menos así. Hay estados, por supuesto, más fuertes comercialmente, militarmente, etcétera, y otros pues más débiles que dependen de los demás para poder continuar. Hay una serie Claro. de relaciones, de sinergias, hasta de rivalidades y problemáticas o de relaciones hostiles que han sido tradicionales y otros han tenido relaciones pacíficas entre ellos tradicionalmente. Entonces es como esa comunidad variada tiene también intereses y ahí entra pues también los intereses de la política y eso complica un poco. Intereses privados también, intereses comerciales, en todo lo demás, claro. Pero una pregunta, digamos, si se tienen que o seguir o no, ¿a quién podríamos llamar o qué podríamos designar como, va a sonar un poquito extraña el término, pero digamos, ¿quién sería o quién entra como dentro de la categoría de la policía del mundo, por decir así? Policía del mundo. Ajá, la policía del mundo. ¿Quién podría decir, digamos, como tú no estás cumpliendo, yo tengo la autoridad, bueno, tal vez no la autoridad, pero no sé, la injerencia de decirte, oye, tú deberías de... Bueno, hay varios, pero ese es el gran problema, porque no solo está el policía, podría estar los bomberos, la Fuerza Naval, Claro. la Cruz Roja, digamos, ¿verdad? Podría ser distintas situaciones que usted diga, ¿a quién llamo? Y ese es el gran talón de Aquiles del derecho internacional, casualmente, ¿no? Que es, entonces, bueno, nos comprometimos a esto, pero no todos estamos cumpliendo, ¿qué hacemos? Tenemos, por un lado, los tribunales internacionales. Claro. El problema con los tribunales internacionales es que son lentos, como que es un gran problema de los tribunales de justicia en general, no solo los... Sí, tiene que ser todo un proceso, claro. Es proceso y es lento. Ese por ahí. Segundo, aún resolviendo, no siempre los estados cumplen de buena fe, porque no hay casualmente un policía que los pueda obligar, ¿verdad? Para ejecutar una sentencia. Entonces ese es uno. Tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por otra parte. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un problema, por lo menos para mi gusto, este es un tema controversial, ya desde su diseño, porque tiene 5 miembros permanentes. Los 5 miembros permanentes, sí, cierto. Estados Unidos, Francia, China, Rusia y el Reino Unido. Entonces, esos 5 miembros permanentes son prácticamente inamovibles. Entonces tienen más poder que el resto de la comunidad. O sea, básicamente si hubiera algún problema dentro de la comunidad y quisieran resolverlo entre ellos o recurren al Consejo Internacional, aunque no les parezca la resolución que da el Consejo Internacional porque están estos 5, vas a llamar los personajes inamovibles, ¿no hay alguna manera de reclamar o denunciar algo de que, ok, tu propuesta que me estás dando no me gusta, pero como eres el permanente, a fuerzas tengo que hacer caso en este caso? Sí, es que ese es el gran problema. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Tiene los 5 plenos y tiene 10, ¿cómo se llama? Suplentes. Suplentes. Entonces, se ha expandido, pues sí, un poquito para que haya suplentes, pero no tienen el mismo poder que los plenos.
entran en periodos además muy cortos, entran inclusive estados muy cuestionados, tras de que ya los titulares es cuestionable algunas de sus actuaciones. Entonces sí hay una asimetría de poder que la misma comunidad no ha logrado resolver, porque esa conformación obedece a una lógica post Segunda Guerra Mundial, y hoy el mundo es muy diferente, no solo porque hay más conflictos, o bueno, una variedad más amplia de conflictos. Los tiempos han cambiado también directamente. Los tiempos han cambiado, sino que hay otros desafíos, tecnología, nuevas perspectivas, en fin, hay una serie de cantidad de cosas que la estructura misma ya no obedece a los tiempos de ahora, entonces ahí también hay un problema muy importante. Y digamos de que, por ejemplo, se llega al consenso de que cierta nación, cierto lugar no está cumpliendo con los derechos internacionales, con los tratados que se tienen. ¿Qué clase de sanciones existen o se llevan a cabo para, digamos, asegurar de que esta nación sí tenga que cumplir con los derechos? Bueno, otro gran problema, lo que pasa es que están los tratados, que es el mundo ideal, Que sabemos que que nunca se es el cumplieran, ideal. y sabemos que no vivimos en el mundo ideal. Pero en el mundo real, por ejemplo, están las sanciones económicas. Por ejemplo, Rusia-Ucrania. Entonces se le impusieron una serie de sanciones a Rusia que esas tienen mucho peso, ¿no? Porque duele donde más le duele. Una vez puedes atacar de cualquier lugar, pero cuando atacas a la economía de alguien o de algún lugar, ahí ya Ya empieza a cambia, mermar, porque claro. tiene una incidencia en un montón de cosas de la vida de ese Estado y de su población. Entonces la población ya reclama, no le gusta. Bueno, cuando pueden reclamar, hay estados donde ni siquiera pueden reclamar, ¿verdad? Es más difícil. Claro. El problema es que también ese mecanismo de sanciones, que no debería ser necesario porque los tratados por sí solos y las cortes por sí solas deberían de poder resolver sin llegar a eso, pero como no funcionan plenamente, entonces llegamos a eso. Y aún así, pues hay un doble rasero, porque en otras situaciones del derecho internacional no le aplican los mismos tratados, las mismas sanciones, perdón. Y luego hay otros elementos que surgen no diría espontáneamente, pero surgen en situaciones muy específicas que son muy interesantes. Voy a hacer en un minuto tal vez. Muy El bien. apartheid en Sudáfrica. Claro. Cuando cayó el apartheid en Sudáfrica, finalmente en los 90, con la liberación de Nelson Mandela y etcétera, obedecía a todo o es parte de un proceso de décadas de aislamiento de Sudáfrica por su política de apartheid. Entonces lo fueron excluyendo de las Olimpiadas, de competencias Diferentes deportivas, tratados, competencias, claro. de organismos internacionales. Es decir, entonces el aislamiento termina asfixiando a un Estado al punto de que tiene que cambiar, digamos, ese incumplimiento que estaba dando. También es triste que haya que llegar a ese nivel, pero bueno, es otro ejemplo de la vida real: sanciones económicas, aislamiento, rompimiento de relaciones diplomáticas, y el caso más dramático, que no es propio de una solución civilizada, pero lamentablemente existe, que es el de la guerra. En la guerra directa. Bombardeos, guerras, agresiones, genocidios. Pues de hecho, ahorita en este invasiones. momento estamos teniendo una en específico, que es ahorita la guerra que está librando en Medio Oriente, aunado todavía a diferentes conflictos que han habido adentro. Y de hecho, me llama la atención el hecho de, por ejemplo, las sanciones económicas, de que se colocan un tiempo, pero ahorita si bien sabemos de que ciertas sanciones que se colocaron a ciertos países con el contexto actual, aunque digamos, sí, digamos que era tu castigo, pero ahorita yo necesito algo de ti ahorita que ya no obtengo. El ejemplo perfecto ahorita estaban las sanciones de Rusia, sobre todo para poder comercializar su petróleo, pero como tenemos ahora el detalle de la guerra de Medio Oriente que no está circulando, es un... ¿te acuerdas que te dije de que no podías? Pues, ¿qué crees? Ya me acordé que no eres tan malo y pues al final sí lo puedes vender. También estamos como que esos detalles que son volátiles, ¿no? Hasta cierto punto, las sanciones. Hay varios ejemplos de eso que podemos encontrar, pero ese es como muy actual. Entonces también, de nuevo, es sanción, pero cuando me conviene. Ajá. Y ya después, no, bueno, yo hago esto, pero ustedes hacen eso, entonces te lo dejo pasar, si me dejan pasar Se esto. vuelve Y al una final, negociación completa, claro. claro, entonces el gran problema es que unos por omisión y otros por acción, dejado pasar un mundo que es sumamente asimétrico, y eso pues habrá que solucionarlo en algún momento. O evolucionamos a algo que sea realmente una comunidad más democrática internacionalmente, o el propio sistema se encargará de dar una especie de reacomodamiento, ¿verdad?
de las fuerzas, porque en realidad el sistema internacional tal cual como lo conocemos hoy, en realidad es muy joven. A veces se nos olvida que es como un sistema muy nuevo. O sea, empezó a finales del 45, si queremos ponerlo, después de la Segunda Guerra aproximadamente, si queríamos ponerlo como que una fecha de nacimiento, por ponerlo así. Sí, podría ser esa, y digamos, quisiéramos ser como más generosos, Ajá, podríamos irnos tal vez a inicios del siglo XX, ¿verdad? claro, con el Consejo de Pero Naciones, por ejemplo. 19, pero digamos, muchos estados modernos ni siquiera existían como los conocemos hoy. Italia, Alemania, por decir unos, Estados Unidos tiene 250 años de vida independiente, más o menos. Aproximadamente. 25, sí, casi por ahí anda. Entonces, 200 años en la historia, digamos, es una Pues ventana. es una fracción de todos los Exacto, siglos que llevamos, décadas que exactamente. llevamos existiendo. Una pregunta, para ir un poquito y cerrando. Digamos que para sacar no sé, con un poquito de esperanza para el futuro, llegará un momento en que se pueda crear algún tipo de, aquí no tengo notado, una constitución de la Tierra en general, que todo el mundo pueda ponerse de acuerdo, y cómo sería un proceso de ese estilo. No lo veo en el futuro cercano, digamos, no lo veo. Si por constitución de la Tierra, que creo que ya el nombre invita como alguna reflexión más respetuosa de la Madre Tierra y más fraterna, Ajá, digamos que sacando así lo más lo mejor del ser el mejor del humano. espíritu humano, por ponerlo así. Ok, evolucionamos todos y levitamos y etcétera. Digo, eso suena idílico, hay muchas obras de ficción que Claro. plantean un futuro de que, ¿saben qué? Toda la Tierra se unificó para que vayamos todos juntos en una sola dirección. Claro, ya incluimos más cosas, pero ¿llegaría a ser posible en algún momento tal vez? Creo que no es imposible, creo que no es posible en el futuro cercano. Creo que el ser humano es un animal, y no lo digo de Ok, forma ofensiva, y además no debería por qué ser ofensivo que a uno le digan animal porque somos animales. es verdad. Sumamente complejo, capaz de cosas brillantes, ha hecho cosas brillantes y capaz de cosas espantosas. Entonces, por decir algo, no sé, Hiroshima y cosas que pasan todavía hoy, genocidios y demás, y cosas brillantes que ha hecho, no sé, desarrollo tecnológico, Medicina, salud, medicina, claro. cultura, bailes, artes, etcétera, ¿no? Tecnología ahorita. Investigación en océanos. Es decir, creo que para que se llegue a una Carta de la Tierra que de alguna forma sustituya la Carta de Naciones Unidas, requeriríamos como una nueva conformación más distribuida del poder, Muy bien. con un reconocimiento más genuino de los unos a los otros, menos utilitarista, que ahorita no lo veo pasando. O llegar a un status quo lo suficiente. Dicen, hay un comentario, un dicho que dice de que para poder llegar a un buen arreglo, si tú no estás 100% de acuerdo y yo no estoy 100% de acuerdo, significa que llegamos a un buen arreglo. De acuerdo, y hay un escenario peor todavía, aunque yo sé que me pidieron optimismo, que el sistema caiga y colapse, y entonces ahí sí nos veamos también en la necesidad de hacer algo nuevo Un renacimiento completo. y que ese nuevo sea muy floreciente en el sentido que permita eso. O que tengamos la madurez y la evolución, pero no lo veo pasando todavía para que ese cambio se dé y que no sea además un cambio abrupto, Claro. que es otro tema. Pero bueno, tengo la esperanza de que se dé. Creo que no lo veré yo, Tal vez pero, ninguno de pero nosotros que bueno, estamos aquí, tal vez pero ninguno de nosotros. Pero que en alguien, algún tal momento. vez alguien vea el video dentro de 100 500 años. o 500, sí. Esperemos que sí. A ver si han durado libros más de 1000 años, tal vez. Poniéndolos así en un sentido muy, muy eh, idílico, tal vez. Que igual sería también una ventana muy pequeñita de la historia de la humanidad, ¿no? Si nos ponemos a ver a dónde estábamos hace 1000 años y a dónde estamos hoy, creo que eso sí nos permite tal vez no ser tan pesimistas. En algunas cosas hemos avanzado bastante en los últimos 500 años, 1000 500 años, años, 1000 años, claro. etcétera. Pero bueno, ahí estamos, somos una especie muy particular, Una especie interesante, cuando menos. cuando menos. Quiero agradecerle este espacio, el tiempo se nos está acabando, pero le agradezco mucho todos sus comentarios, doctor Arturo, de verdad. Y espero que
la universidad lo esté recibiendo con los brazos abiertos y sobre todo México y el estado y la zona sur donde estamos, que es Chetumal, le haya parecido un lugar bastante agradable. Muy complacido y muchas gracias, quedamos a la orden. Por mi parte eso es todo, yo soy Ronaldo Bucio, este fue un episodio más de Perspectivas Modelo, hasta la próxima.